pues está que tenemos que estar informando a las personas que requieran de algún apoyo, ¿verdad? De cómo hay que hacerlo ahora. Antes era más difícil, ahora es menos difícil, pero pues sí tenemos que seguir algunos procesos. Y es donde, por decir, el registro civil para un cambio de nombre o de identidad, pues nos tiene que cambiar todo su sistema, ¿verdad? Para decir, a ver, tú te quieres cambiar el nombre, de tu cambio de identidad, a ver si se puede, pero tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, para el registro civil, pues es algo nuevo. Para la sociedad de la comunidad de la población LGBT, pues también es algo nuevo que vamos a iniciar. Pues qué bien, pero ha fluido la información, eso es lo importante. Pero ¿crees que todavía hace falta trabajar un poco más en pues aterrizar estos apoyos, estas situaciones relacionadas con la comunidad LGBT? Te lo pregunto porque sabemos que aunque ya no hay impedimento para poder que existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, todavía no está en ley. Así es, sí, esa es algo que nos falta por ahí de trabajar, de incidir política y públicamente para que se haga ley, ¿verdad? Esto pues fue una labor muy humanitaria por parte de la ahora gobernadora Livia, ¿verdad? Para que no se, en el matrimonio igualitario, pues no se tuviera que generar los amparos, ¿no? Entonces ya puede acudir las personas como cualquier pareja, ¿verdad? Y solicitar el servicio, y ya no hay trabas hasta ahorita, pero sí tenemos que incidir para que se haga ley. ¿Y van a insistir entonces? ¿No quitarán el dedo del renglón? Por supuesto que no, ya que hay muchos temas que tenemos que llevar a la mesa, ¿verdad? Al diálogo, a la propuesta, para ir haciendo leyes, porque sí, en todos los aspectos, en el aspecto laboral, en empresas, pues también de pronto hay obstáculos para la población trans, para la comunidad LGBT, que se está abriendo. O sea, realmente yo me quedo súper emocionado, me impacta que las empresas en el mes de junio nos llaman para llevar el Pride a sus empresas, ¿no? Como capacitar, como informar, sensibilizar. Es algo que, pues, híjole, la verdad nos emociona muchísimo. Pero todavía falta que haya más apertura en la contratación, ¿no? En el Más trabajo. aparte, así es, en la contratación, pues ahora sí que la igualdad, la equidad, ¿verdad? En todas las personas. Pasó hace más o menos 2 meses, 1 mes y medio, que a 2 compañeras trans, pues les negaron el acceso a un antro, ¿no? Les dijeron que no tenían baños para ellas. Entonces es un acto de discriminación, es un acto que wow. Entonces tuvimos por ahí un buen arreglo, vamos a capacitar en conjunto con municipio, ¿verdad? A varios antros, negocios, restaurantes, ¿verdad? En el tema del respeto. ¿Hace cuánto ocurrió esto? Tiene aproximadamente como 2 meses. 2 meses. No les permitieron entrar, es decir, ahí hubo un acto clarísimo de discriminación. Por supuesto, Y por hubo una supuesto. denuncia en contra No de hubo una este denuncia, lugar. no hubo una denuncia, hubo una queja y se logró conciliar. Bueno, sí, Oye, adelante. Arturo, te saluda Gustavo Estrada. Preguntarte muy rápidamente, Arturo, ¿qué tan importante sería para la comunidad el hecho de que en ley quedara establecido esa obligatoriedad para el sector patronal de contratar a integrantes de la comunidad LGBT? Es muy relevante y es súper importante, y ténganlo por seguro, y estamos trabajando como asociación civil y a nivel nacional el tema del cupo laboral trans y no binario, ¿verdad? Con el objetivo, pues, de que sea ley, que verdad que hay una obligatoriedad para las empresas, que se atienda las necesidades de la población que labora, o que si se contratara también, o sea, que hubiera la seguridad necesaria para las personas. Muy Muchas bien, pues gracias. agradecemos muchísimo, Arturo Álvarez, director de la Asociación de Desarrollo Sexual y Humano, que nos hayas tomado la llamada. Estamos muy, muy atentos de sus acciones y sobre todo de que se acabe, ojalá que ya cuando tengamos una próxima entrevista, pues ya no existan estos actos de discriminación que cada vez que desafortunadamente que platicamos están ocurriendo y siguen ocurriendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, bonita tarde. Igualmente, gracias. Y muchas gracias también a quienes siguen conectando este esfuerzo informativo que tiene como epicentro el municipio de Irapuato, particularmente a Samuel Jaime, que nos envía
Bienvenidos a Secretos del Alma, un espacio donde descubrimos las historias más profundas, conmovedoras y humanas detrás de grandes personas. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial, Iván Duarte, profesor, director técnico y exfutbolista profesional. En este episodio nos adentraremos en su vida personal para conocer a la persona detrás del profesional. Iván nos abrirá su corazón y compartirá con nosotros los desafíos que enfrentó durante una infancia y adolescencia marcada por la adversidad, pero también llena de lecciones que lo forjaron como el hombre que es hoy. Además, hablaremos de su destacada trayectoria como futbolista en Primera División, incluyendo su paso por uno de los clubes más emblemáticos de México, el Cruz Azul. Prepárense para escuchar anécdotas, reflexiones y secretos que inspiran y nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Y antes de iniciar con nuestro invitado de hoy, saludamos a Miriam. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal, Sandra? Hoy tenemos un invitado muy, muy especial porque pues seguramente nos va a platicar su historia, una historia que estuvo marcada desafortunadamente por la muerte, pero que hoy es una historia de éxito aquí en el municipio de Irapuato. Bienvenido, Iván. Gracias por estar con nosotros. Sandra, muchas gracias. Miriam, muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a darle. ¿Nos puedes platicar cómo fue tu niñez? Pues fue una niñez, yo digo, muy bonita a pesar de todo, porque pues eran otros tiempos, podía salir a jugar a la calle, siempre estábamos jugando fútbol, pero también jugábamos un montón de juegos. Antes de iniciar esta entrevista, nos platicabas que hubo una situación que marcó tu vida, que fue la muerte de tus padres. ¿Por qué no nos platicas? Sí, mis papás murieron cuando yo era un niño. Mi mamá estuvo enferma de diabetes. Antes de morir, primero le cortaron un pie, luego fue perdiendo un poco la vista y hasta que fallece. Pero bueno, yo tenía 12 años cuando eso pasó y claro que me marcó porque ella muere en marzo de 1990 y mi papá en junio de 1990. Mi papá muere de cirrosis. Te quedas huérfano prácticamente siendo un adolescente de 12 años. ¿Cómo marca esta muerte tu vida? ¿Fue tu impulso? ¿O cómo crees que te marcó el fallecimiento de tus papás? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas en ese entonces? Fue un tema muy complicado porque pues no tenía una imagen paterna. Cuando mis papás fallecen, nosotros somos 5 hermanos. Yo soy el más pequeño de ellos. Mi hermano Miguel se fue a radicar a Guerrero. Mi hermano Carlos se fue a radicar a Colima y mi hermana se fue a vivir a Tijuana. Yo nada más me quedé con mi otro hermano que tenía 15 años, mi hermano Alejandro. Entonces, nosotros dos solitos, pero bueno, yo siempre de niño trabajé lavando camiones, barriendo camiones y yo vendía empanadas cuando todavía mi mamá vivía. Entonces yo siempre, de alguna manera, siempre traté de buscar cómo ganar un peso, ¿no? ¿Y cómo fue ese día que muere tu mamá? ¿Cómo lo recuerdas, Iván? ¿Cómo te explico, Sandra? Yo era un niño, yo tenía 12 años. Yo recuerdo bien que mi mamá estuvo internada en el Seguro Social, no sé si 15 días o 3 semanas, pero yo ya no la pude ver, no pude ver a mi mamá porque mi hermano Alejandro y yo, bueno, él tenía 15 y yo 12 y pues no dejaban entrar menores a verla. Entonces yo recuerdo que estábamos en la casa, fue como a las 11:30 de la noche, que llegó mi hermano Carlos, que a él le había tocado irse al seguro a cuidarla y regresó en su bici. Dijo que hiciéramos un espacio en la sala porque ya iban a traer a mi mamá y pues ya llegó en la caja, no teníamos un peso para comprar un café. Ya ves ahora
pues siempre se ha acostumbrado a ofrecer café, no teníamos para nada, ni un café podíamos ofrecer. Hasta el otro día que yo fui a pedir dinero a la Infonavit, a mis vecinos, y que nos apoyaran, que se había muerto mi mamá, y con lo que me quisieran apoyar. Y hubo gente que nos apoyó y bueno, pues se dio café, algún pan, y ahí estuvimos velándola a mi mamá. Y yo recuerdo bien que yo les decía, ¿y mi mamá dónde está? Y dice, ya se fue al cielo. Entonces, pues yo no entendía mucho. Tenía 12 años, claro que estaba consciente de las cosas, pero yo no entendía muchas situaciones. Yo veía que la gente, los amigos de mis hermanos, este, les daban su abrazo y a mí nadie me abrazaba, ni yo veía y decía, ¿y a mí por qué no me abrazan? Sí me explicó, pero no entendía nada. Hasta que van pasando los días y ya no ves a tu mamá ahí, ¿no? Sí, claro. Y nos comentabas que pocos meses después pierdes a tu papá. Sí, mi papá ya no estaba con mi mamá, se habían separado, yo tendría unos 8, 9 años. Yo ya había regresado a vivir a la Infonavit y mi papá ya estaba con otra mujer y su mujer fue a avisarme que mi papá estaba malo. Él muere de cirrosis y yo me acuerdo bien que él tenía una botella de alcohol y me decía que le echara tantito alcohol por el ombligo. Según los alcohólicos, cuando ya no pueden tomar alcohol por la boca, ellos creen, o no sé si eso sea verdad, que se toman el alcohol por el ombligo. Entonces yo le ponía Ponía. alcohol en el ombligo y fue la última vez que lo vi. ¿Por qué no nos platicas en medio de esta tragedia que desafortunadamente tú viviste con la muerte de tus padres? ¿Qué fue lo que te impulsó para lograr el sueño de ser o estar en el fútbol profesional? Yo creo que aquí, como les comentaba detrás de cámaras, que yo en la vida me he encontrado con muchos ángeles en mi vida. Y se los vuelvo a repetir, o sea, no un ángel con alas, ni mucho menos, simplemente seres humanos extraordinarios Que te han impulsado. que me han ayudado y que me dijeron, ¿sabes qué? Vente mejor por este camino, porque yo en su momento, pues también probé drogas, no tenía pues una imagen paterna que me jalara las orejas, como se dice, ¿no? Si llegaba a mi casa o no llegaba, si comía o no comía, a nadie le importaba. O sea que, perdón que te interrumpa, pero sí caíste entonces en las garras de las tentaciones, como las drogas, el Sí alcohol. consumí, Ajá. sí consumí cuando era un niño, pero lo hacía para ver a mis papás. ¿Sí me explico? Pero afortunadamente el fútbol, el deporte, me sacó de todo eso, de todo, de todo. Por eso hoy en día yo sí creo mucho en el deporte. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar a un niño, a un joven, a un adulto? El deporte te saca de todo. O hay mucha gente que me dicen, no, es que eres un ejemplo porque jugaste fútbol profesional a pesar de que estuviste solo. Y yo les digo que no, yo les digo que pudiera ser un ejemplo. Bueno, yo no me considero un ejemplo primero. Soy un ejemplo para mi hijo Iván y para mi hijo Luca, pero yo les digo que soy un ejemplo de vida, no por haber jugado fútbol, sino por todo lo que tuve que vivir y pasar por lo que tuve que pasar para ser hoy el Iván Duarte que soy, ¿no? Pasé hambre, consumí drogas, este, dormí en el suelo, cuando fui detrás de mi sueño, porque la gente, mucha gente nada más se acuerda cuando ya aparecí en Cruz Azul o cuando salí en la tele, pero nadie se acuerda cuando yo jugué en tercera división en Pénjamo, que tenía que ir de a peso en peso para irme en camión todos los días durante un año a Pénjamo, ir y venir.
Este, después me voy a Gallos de Aguascalientes y duermo en el suelo, no teníamos que comer. Entonces, a pesar de todo eso, logré mi sueño de estar en un equipo de primera división. Yo no sabía cuál iba a ser. Yo ni siquiera me imaginaba a cuál equipo iba a llegar. Yo solamente quería jugar fútbol y empiezo con una tercera división. Antes de todo eso me corrieron del equipo Irapuato 200,000 veces. Me decían que no servía. Fui a Guadalajara, fui al Tapatío, fui al Atlas, fui a Querétaro, fui a Celaya, fui al León. es- y la etapa que estuve más cerca de firmar con un equipo profesional fue con el León. Yo tenía 17 años y me encuentro con el profesor Gabriel Mata, que jugó en León, que fue seleccionado mexicano. Me encuentro con el profe Manuel Corona, que él no jugó fútbol, pero él tenía un equipo en una liga local de aquí de Irapuato, que es una institución, el equipo Liverpool, y ellos me invitan a jugar primero a los Osos Bimbo de aquí de la LIFA, de la liga más importante en aquellos años en Irapuato y en el estado, y me ven jugar y ellos me ven condiciones y me llevan a León a prueba y, y llego al equipo León a segunda división, donde estaban, por decirte algunos nombres, estaba el Mora Alcántar, estaba el Andy Pérez, estaba Alex Ober, estaba el Pulga David Alba, que ellos jugaron también en primera división en el Club León. Bueno, pero antes de continuar con su carrera futbolística, profe, por ahí nos enteramos que también antes del fútbol, también practicó boxeo. Sí, fue una etapa bonita. Yo era bien callejero Ujú. porque todavía ahí vivía mi mamá, ya estaba separada de mi papá, pero ella tenía un compadre que entrenaba box, Tony de la Cruz, y ya falleció. Y su hijo, Toño, fue de los primeros boxeadores que estuvo dentro del Comité Olímpico Mexicano. Y como me veía que era bien peleonero, y él siempre me decía, no, ándale, vente a boxear. Dice, hay dos cosas que el hombre no le quiere entrar, al trabajo y a los trancazos. A mí me gustaban las dos, yo también me gustaba trabajar y ganarme un peso, y lavé camiones y trapeaba y iba con doña Cuca, una señora que vendía comida y limpiaba mesas. Y este señor me entrenó y tuve la fortuna de ser campeón de los guantes de oro a los 12 años en el estado de Guanajuato. Hay gente que no me cree, pero bueno, hay evidencias, hay fotografías, hay medallas, hay todo. Hay una foto muy peculiar. Yo boxeaba con zapatos de fútbol porque pues no tenía dinero y te digo que ahí todavía vivía mi mamá y mi mamá me decía, te voy a ir a comprar zapatos. ¿De cuáles quiero? De fútbol. Pero nomás de unos zapatos de fútbol, o sea, ¿O de fútbol o de box? o no, o para la escuela, o para educación física, o para el recreo, Para todo, para unos todo. zapatos. Hoy en día, eso es la diferencia que hay en los niños, que los niños y jóvenes hoy en día no tienen hambre. ¿Por qué? Porque tienen tenis para educación física, tienen tenis para entrenar en fútbol rápido, fútbol de salón, pasto sintético, para ir de galanes a plazas Cibeles. Y yo nada más tenía un par de zapatos que era para todo, para la primera comunión, para la escuela. Yo andaba con mi pantalón de mezclilla o de tela normal, pero con zapatos de fútbol. Una verdadera historia de superación, Iván. Y bueno, a mí me gustaría que me dijeras si había alguien que te inspirara a lograr tus sueños, porque hablas de que tuviste muchos ángeles que te apoyaron, que te dieron la mano, pero ¿había algo, alguien que te inspirara? Mira, yo toda la vida jugué en la calle. Pues yo estaba chiquillo, yo jugaba en la calle. Y quien me empieza a acercar a mí a los equipos ya más organizados, mi padrino, él era taxista. Cuando muere mamá,
él los daba de comer, él nos daba 5 pesos por lavarle el taxi. ¿Sí me explicó? Entonces, eh, mi padrino Peluches o Gerardo, como se llama, que todavía vive y que es mi vecino a 2 condominios, este, nos daba de comer, íbamos a su casa y su mamá de él, nos daba de comer. A mí incluso me gustaba ir porque yo sabía que si le lavábamos el carro, el taxi, había comida, había 5 pesos y todavía me daba oportunidad de bañarme en su casa. Y como él jugaba en muchos equipos, me gustaba porque me regalaba sus playeras de los equipos que él jugaba. Y yo me las ponía y siempre, esa era mi ropa para diario, las playeras de él. Antes de seguir con lo del fútbol, a mí me gustaría, Iván, que me aclararas, porque fallecen tus papás, se van algunos de tus hermanos fuera, se quedan solamente dos hermanos aquí en Irapuato. ¿Con quién se quedan? ¿Se quedan solos? Nos quedamos solos mi hermano Alejandro y yo. Él tenía 15 años en ese momento, yo 12, pero fue una etapa difícil, pero a la vez bonita también porque fue una lucha todos los días. Cuando yo estaba con la señora que le ayudaba a limpiar las mesas, que vendía almuerzos ahí abajo de mi casa, ahí llegaban muchos camioneros, gente que trabajaba en teléfonos a almorzar. Llegaba un señor que tenía una ruta de cerveza en los ranchos y invitó a trabajar a mi hermano y también me invita a mí a cargar cartones de cerveza y a llevarlos a las tiendas. Entonces ahí mi hermano empezó a trabajar. Para esto pasaron unos 2 años. Él cumple 17 y yo cumplo 14. Entre los 18 y los 15 años míos, mi hermano se hace tatuador. Mi hermano siempre dibujó muy, muy bonito y, y un día le regalan una máquina de tatuar y le dicen que si no podía hacer un dibujo. Y sí, lo hizo, pero él sin saber. Él hizo un dibujo y para aquellos años, tatuar con una maquinita que le regalaron una maquinita hechiza, como se dice vulgarmente, porque hoy hay máquinas muy profesionales que te valen 30, 50 mil pesos para tatuar. Él se empieza a dedicar a tatuar y yo estaba en tercero de secundaria, pero yo ya había perdido 2 años de secundaria. ¿Sí me explico? Entonces yo ya tenía como unos 16 por ahí y mi hermano empieza a tatuar y yo recuerdo bien que yo ya no trabajaba, mi hermano tatuaba y si hacía un tatuaje comíamos, si no tatuaba pues no comíamos. Sí, a veces todavía el tatuaje no estaba tan muy bien visto como el día de hoy y le decían te regalo una chamarra y hazme un tatuaje, te regalo unos tenis y era como la manera de poder traer unos tenis de medio uso, una chamarra para el frío y poco a poco ahí él fue la imagen paterna que yo empiezo a ver, pero realmente pues nos quedamos Solitos. solos. Justamente por eso estás hoy en este podcast, porque tu historia de superación es un ejemplo. Y a pesar de que otros pues se les dio a lo mejor más fácil, tú pudiste finalmente llegar a Primera División, que es el caso del Cruz Azul. ¿Cómo fue que llegas ahí? Hugo Arredondo me invita a Pénjamo y voy y me quedo en tercera división y yo ya bien contento, ¿no? Y ya voy a cobrar, porque ya les pagaban, sí, 1,000 pesos a la quincena en aquellos años. Estoy hablando del 95, 96 por ahí. Y voy y me dice el profe, no, Iván, me gusta cómo juegas y todo, quiero que te quedes, pero no hay dinero. Digo, no, está bien, profe, pues yo no quiero cobrar, nomás denme para mis pasajes. No, ni para eso hay. Y bueno, está bien, mañana nos vemos. Yo todavía estaba en el Cebetis en esa época y ahí pedía de a 5 o de a 10 pesos y ya completaba para mi pasaje durante un año.
y fue y vine. Juego un año en Pénjamo, pero yo era centro delantero y no sé, recuerdo hice 5 o 7 goles. Y me voy a Gallos de Aguascalientes, que Ernesto Sosa me manda para allá y yo voy a prueba. Y como les digo, yo era centro delantero, meto 2 goles en la prueba y me quedo, y me quedo. Aquí el detalle es que los primeros 6 meses jugué nada más 2 o 3 partidos. No, ya después no jugaba y me iban a correr. Pero un compañero mío se equivoca, el lateral izquierdo, y Ernesto me dice, entras ahí y tienes que marcar a ese argentino que nos está haciendo pedazos. Lo marco, me va bastante bien. Era mi primer partido de defensa lateral. Yo ni sabía ni cómo se jugaba, pero yo quería jugar. Entonces me dice, márcalo a él que no meta gol. Y creo que lo hice muy bien. Jugué otros 2 partidos calificamos en último lugar a la liguilla. Me quedo de titular, meto un gol en semifinales, meto 2 goles en una final de segunda división. Somos campeones del torneo de verano, pero el campeón de invierno había sido Zitácuaro. Nos enfrentamos el campeón de invierno con el campeón de verano para ver quién ascendía a Primera A o Liga de Ascenso, o hoy se llama Liga de Expansión. Y le ganamos a Zitácuaro, ascendemos a Primera A. Juego 6 meses, me va muy bien, metí algunos goles, me tocó dar pases de gol y me compra Cruz Azul la oportunidad. Como que cumple el sueño, ¿no? De llegar a un equipo de esa magnitud, pero no fue fácil. O sea, hoy lo cuento y lo platico, pero no fue nada fácil llegar a primera división. ¿Por qué no nos platicas pues alguna experiencia especial que te haya tocado vivir como jugador del Cruz Azul? Pues es un abismo muy grande, es de estar en lo negro al llegar a lo blanco. Y te lo comento, por ejemplo, los hoteles que acá eran de 2 estrellas, allá acá eran de 10 en Cruz Azul. Yo viví en el mejor hotel del país en ese momento, el Hotel Royal Pedregal, donde vi un montón de cosas muy padres que jamás me imaginé vivir. O sea, cuando yo viví en la Nuevo México, viví en la Infonavit, llegar a ese hotel espectacular donde iban los mejores artistas, donde estaban los mejores es- deportistas, los mejores actores, las mejores actrices, ahí se hospedaban y yo ahí estaba. Yo les digo que mi carrera también se acabó muy rápido o no me fue tan bien de lo que yo hubiera querido, porque mi carrera se acabó muy rápido, pero porque yo llegué a primera división muy rústico. Yo llegué sin bases a primera división. Oye, Iván, y cuando despegaste los pies de la tierra, cuando ya vivías en un hotel de prestigio en la Ciudad de México, regresaste a tu origen, al Infonavit, a la Nuevo México, y platicaste con la gente, ¿qué decían de ti? ¿Lo podían creer cuando te veían? ¿Qué pasó ahí? Fíjate que a la Nuevo México no regresé, porque nosotros ya habíamos regresado a vivir al Infonavit. Cuando yo me salgo otra vez del Infonavit como a los 18 años a buscar mi sueño, ya vivíamos otra vez de nuevo en la Infonavit, mi hermano Alejandro y yo. Yo regreso, pero ¿qué crees? A mí, Sandra, siempre me han demeritado mis logros. No sé por qué, pero bueno, lo puedo entender. Por envidia, por malas personas, por porque en Irapuato pasa un suceso, pues no sé cómo llamarle. Como yo no venía de ninguna dinastía o de alguna familia futbolística hablando, porque aquí que los Ramírez, que los Gutiérrez, que los García, que los Razo, que los no sé cuántos, y son familias que jugaron varios hermanos a nivel profesional en diferentes equipos, y ver que un tal Iván Duarte que venía siendo huérfano, que era que venía de una familia disfuncional, que tiene 2 hermanos adictos, y decían, ¿y este de dónde o cómo, de dónde surge el por qué, cómo es que llegó?
Sí me explicó. Entonces siempre me trataron de demeritar. Por ejemplo, yo estuve en primera división en Cruz Azul. Entonces, algunos amigos me querían y me presentaban, y el papá, el cuije, porque así me decían el Infonavit, juega en Cruz Azul. Y los papás, pero ha de estar en las fuerzas básicas. Y yo así, soy en primera división, Paco Palencia es mi compañero, el Conejo Pérez, Adomaitis, el Matute, Diego Latorre, Mauro Camoranesi, campeón del mundo con Italia, todos eran seleccionados nacionales, pero ellos me demeritaban y decían, no, juegan las fuerzas básicas. Y yo así. Y fíjate, tengo una historia muy chistosa. Yo la verdad, cuando regreso a los 6 meses, yo me compré un carro y un carro muy, 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 muy bonito en aquella época. Y yo llegué bien contento, pues a enseñárselos y a invitarles unas cervezas a mis amigos del Infonavit. Pero se sintieron como que yo iba de presumido, de sangrón, y como que este güey ya se cree mucho. Entonces me empecé a alejar, ojo, pero llegó gente que a lo mejor se acercaban a mí porque era Iván Duarte el que estaba en Cruz Azul en primera división. Pues qué interesante tu historia, de verdad, seguramente tienes muchas anécdotas que platicarnos, pero desafortunadamente el tiempo es corto y quisiera de manera particular, ya que hablas de esto de las dinastías, de lo difícil que es llegar a un equipo de primera división, ¿qué le dirías a los jóvenes o niños que quieren ser jugadores profesionales? Primero que se la crean, primero, y que busquen los caminos adecuados para poder llegar a algún club. Hoy existe mucho charlatán que los engaña, que engañan a los papás y que ellos, hay mil formas de llegar y de buscar una oportunidad, que se acerquen con la gente adecuada. Yo no entiendo por qué esos charlatanes siguen engañando a los papás o a los niños cuando hoy hay un montón de cosas para que los puedas descubrir en sus mentiras. ¿Sí me explico? Porque hoy en día soy director técnico profesional, soy el coordinador o el dueño de una escuela de fútbol aquí en Irapuato. Yo cuando llega un papá nuevo le digo, investígame, ahí están, todo está en mis redes sociales. Todo lo que yo he hecho como persona, como futbolista, como entrenador, como director técnico, ahí está. Y me dice, oye, pero no has hecho nada como director técnico. Pues qué bueno que nos dices, porque no he hecho nada. Tengo la carrera de director técnico, pero no he ejercido, no he dirigido ningún equipo profesional. Tienes razón. Pero, pero usted llevó a no sé quién a Cruz Azul. Digo, sí, sí lo llevé yo. Sí lo llevé a Necaxa. Yo he llevado niños a Necaxa, a Cruz Azul, a América, a León, y chavos que han ido a jugar a Europa, han ido a jugar a Sudamérica, han ido a jugar a Estados Unidos, han sido seleccionados nacionales. Hoy en día está un chamaco en primera división. Entonces, que persigan su sueño, pero ojo, que entrenen. Todos los días hay que entrenar. Todos los días hay que entrenar. Se requiere disciplina, ¿no? Dices una palabra que a mí me cambió la vida. El día que yo entendí esa palabra, disciplina, mi vida cambió. Mi vida cambió. Hoy en día, si yo entreno a las 5, yo llego 4:30. Si yo tengo que estar en algún lado temprano, lo estoy. Hoy creo que eso los chamacos no lo tienen. No tienen esa disciplina, ese carácter, esa perseverancia, ese sentimiento de esfuerzo, de compromiso. Creo que les cuesta mucho. Hoy en día estamos mucho en que a menor esfuerzo quieren logros importantes. No se puede, es imposible, es imposible. Entonces, si ellos deciden ser futbolistas, están eligiendo una carrera muy, muy complicada. Es más complicada que ser doctor, que ser ingeniero, que ser abogado, que, que ser maestro de algo, porque ser futbolista no depende de ti. Tú puedes tener las mejores condiciones, pero a lo mejor vas a una visoría donde no están buscando la posición que tú juegas, a lo mejor no tiene las condiciones físicas o técnicas que ellos están buscando
y así es muy complicado, ¿no? Pero si ese es su sueño, que lo persigan y que lo busquen, nada más. Ok, Iván, qué interesante todo lo que nos platicas hoy día. Te volteas a ver tu vida y sí te la crees, sí dijiste, híjole, a pesar de todo, logré esto. Y ya que lo lograste, ¿cuáles son las metas que siguen? ¿Qué crees que a veces no me la creo, Sandra? Pero es porque a lo mejor tanto me han demeritado mis logros, pero por ejemplo, fui campeón en el fútbol mexicano. Fui novato del año en 1999. Me dieron un trofeo personal, que es muy complicado ganar, y yo lo gané. Una revista especializada en fútbol profesional, en 1999, me nominó dentro de las 8 mejores promesas. Y que de repente gente te diga, eso no es cierto. O sea, lo bueno que tengo, y no tengo por qué comprobar ni decirle, mira, no, yo sé lo que hice y no puedo mentir. Esa revista, tengo la revista completa y estoy enamorado de esa revista y siempre veo mi recorte. El ser seleccionado mexicano sub-23 para un niño que en su momento quedó huérfano. ¿Tú crees que no? O sea, y no me la creo. Y ahí están los logros. Ahí está por ejemplo, antes, bueno, ustedes se deben de acordar, había fax, si ubican lo que era un fax. Yo tengo mi papeleta cuando el club me llegaba y me decía, Iván, vas a la selección, te llegó el fax de la selección. Entonces me lo entregaban y me presentaba en el centro de capacitación, que fue donde se concentró la selección de México para el Mundial del 86, que me tocó conocerlo, ya muy antiguo, pero también me tocó conocer el CAR, que es el Centro de Alto Rendimiento, donde hoy la selección de México entrena. A mí me tocó conocerlo como inaugurarlo, pues, o sea, nuestra selección estuvo entrenando ahí antes de irnos a los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el 99, que de los cuales pues no tuve la fortuna de asistir. Estuve concentrado en todo el proceso de selección y, y el mero día de viajar a Winnipeg, mi boleto decía Guadalajara, México. Caray. Y no Pero fui. sí, sí, te escuchamos. Y no fui. Y en vez de, porque todos los boletos de mis compañeros, éramos 23 compañeros que tuvimos todo el proceso para ir a esos juegos y éramos 23 jugadores este, y quedamos fuera 3 jugadores, que es Jorge Ocampo, que estaba en Zacatepec, que era Jonathan Martínez, que estaba en América, y yo, que estaba en Cruz Azul. Quedamos fuera de esa lista y pues fue un golpe a mi ego, a mi carrera, de no poder asistir. O sea, imagínate, eh, acababa de ser el novato del año y no voy a los Ah, bueno. juegos. Y pues prácticamente para concluir, porque el tiempo se nos termina, pero sí me gustaría, este podcast tiene como título Secretos del Alma. Seguramente que ha sido ejemplo, estoy plenamente convencida, para muchos niños. Tu alma luchadora, emprendedora, ganadora, pues ha sido un ejemplo muy grande. Y justamente quisiera que nos dijeras en dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, a qué te dedicas actualmente. Es que tienes una escuela de fútbol, ¿dónde te podemos encontrar? Sabemos que también estás en un canal local de Irapuato, en Facebook, en YouTube. Platícanos, por favor, para cerrar esta entrevista. Mira, un secreto que yo le diría a los niños, que, que persigan su sueño, ¿no? Que lo intenten 1000 veces. A mí me corrieron de muchos lados, me decían que no servía, pero una cosa
puede sonar cruel, que me favoreció mucho fue cuando fallecieron mis papás. O sea, esa adversidad yo la transformé en una oportunidad. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, hoy soy director técnico profesional, que no ejerzo como tal porque no dirijo ningún equipo profesional. Tengo una escuela de fútbol desde hace 15 años. Se llama Panteras de Irapuato, Pantera Soccer. Me pueden encontrar en Facebook como Pantera Soccer. Esa es la página oficial de la escuela. Mi Facebook personal, Oso Duarte de Irapuato. En Instagram también estoy como Oso Duarte de Irapuato. Todos los jueves salgo en un programa con mi amigo el señor Carero Vázquez, con Ariel González, con el chivo Jorge Medina, que les mando un saludo y que gracias a Jorge, que fue el que me invitó, Jorge Medina, tuve la oportunidad de conocer a Jorge Manzano y al señor Carero Vázquez, que se han portado de maravilla. Y mira qué afortunado he sido, o sea, un niño huérfano. Ya jugó fútbol, ya soy director técnico, salgo, ahora soy analista, soy comentarista, influencer, TikToker, o sea, todo eso el fútbol me lo ha dado, ¿eh? Me lo ha dado, pero yo también le entregué todo al fútbol, por eso yo creo que he sido muy remunerado, porque le he entregado toda mi vida al fútbol. Pues muchas gracias, Iván. Gracias porque nos dejaste muchos aprendizajes. Toda la gente que nos escuche seguramente va a quedar muy conmovida y muy motivada con tu historia. Gracias, Miriam, por acompañarnos también en este podcast. Así es, y pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.